muchos casos sí ya se han presentado, sin embargo no de manera altamente significativa en estadística como el consumo de alcohol o tabaco. Es importante sensibilizarnos un poco más en lo que es justo el tema del fentanilo. Primero me gustaría saber un poquito qué es lo que ubican del fentanilo. Una droga, ¿no? Ajá, es una droga, muy bien, ¿qué más? ¿Nada más? Es un fármaco actualmente empleado como droga. Ajá, pero muy bien. Distribuido en la frontera. Ajá, pero también sirve como para los dolores muy fuertes, pero dependiendo de la enfermedad o... Creo que se utiliza más en cirugía como anestesia. ajá, justo, muy bien, es un analgésico. Ajá. ¿Algo más? ¿No? ¿Nada más? Ok, bueno. Vamos a empezar un poquito, justo a ver un tanto de estadística, ¿no? En realidad vamos a verlo muy rápido, porque tampoco es que hay muchos datos, lo que les comentaba aquí en México. De entrada, sí ha habido una prevalencia de consumo de opioides en América del Norte que es muy alta a comparación de otras partes del mundo. Ajá. Hemos visto que, por ejemplo, en el año 2019, los opioides sí representaron un 69% del total de las muertes que obviamente están asociadas al trastorno por uso de drogas. Sin embargo, el uso del fentanilo ha provocado una epidemia que obviamente se ha derivado en muertes por sobredosis. Entonces, en el año 2021 se observaron casi 90,000 muertes con opioides involucrados obviamente en estas partes del mundo, en América del Norte, y muchos de ellos están asociados al fentanilo. ¿Qué es lo que está pasando ya en años más recientes? Del 2019 al 2020 sí hubo un aumento de más del 53% de muertes por sobredosis, en los cuales obviamente se involucra el fentanilo y todos los opioides sintéticos, que ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Entonces, en el 2013, bueno, a diferencia del 2013, ya en el 2020, hubo un aumento de 18 veces más muertes por el uso de este tipo de opioides sintéticos, y esto se traduce en que murieron aproximadamente 56,000 personas por sobredosis. Entonces, ya viéndolo en estadística micro, ¿no? Más de 150 personas están muriendo al día en Estados Unidos por consumo de fentanilo o de opioides sintéticos, ¿vale? ¿Qué datos sí tenemos aquí? En base a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, no se tienen datos sobre opioides, pero sí se tienen datos sobre opiáceos, heroína y opio, así como de drogas ilegales. Y lo que nos arrojan esos datos, junto con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, es que ya se han presentado aproximadamente 318 personas en el 2022 que sí refieren haber consumido fentanilo, siendo esta droga la principal de consumo. Y obviamente esto nos habla que ha habido un incremento de 5 casos del 2013 al 2022 por consumo de esta droga. Vamos a ver de dónde viene esta cuestión del fentanilo. Tampoco me voy a detener mucho, pero creo que sí es importante un poco tener estos datos. Este doctor, ¿no? Hace rato bromeamos un poco que fue el causante de todo, ¿no? Este doctor, Paul Jensen, fue el que empezó a tener cierto interés por justo diseñar analgésicos que fueran muy potentes y que además tuvieran un grado nivel de efectividad. Esto quiere decir que tuviera una rápida acción y que además fuera muy potente. Entonces lo que hace justamente es que él empieza a crear nuevas moléculas que obviamente pudieran tener menos efectos secundarios,
pero mayor margen de seguridad. Entonces, lo que hace con un grupo de colaboradores es que se dan cuenta que la morfina y la meperidina eran unos analgésicos de inicio muy lentos y que además no penetraban al cerebro o al sistema nervioso central de una manera tan fácil. Y por eso necesitaban derivados muchísimo más liposolubles. Esto quiere decir que dentro de todo este anillo químico que logran ver aquí, había una estructura mucho más importante y que justo ayudaba a producir un nivel alto de analgesia. Y esta era la meperidina, que era una base que justo ayudaba a producir nuevos y mejores compuestos justo para lograr este nivel de analgesia. Entonces, lo que se hace al final es que empieza obviamente a haber una nueva droga mucho más liposoluble, lo cual quiere decir que tiene mayor potencia a diferencia de la inicial y que además el efecto es muchísimo más rápido. Y esto, bueno, pues obviamente se debe a que se incrementa la liposolubilidad y eso quiere decir que por eso el efecto es más rápido y obviamente tiene muchísimo más alcance. Por tanto, el nivel de analgesia es muchísimo mayor. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, entonces, en el año de 1953 es cuando se empieza ya a usar la morfina y la meperidina como, digamos, sustancias que pueden ser analgésicos, pero de alta disponibilidad. Era muchísimo más fácil conseguirlas en estas épocas. Ya para entre 1953 y 57 es cuando ya se crean muchísimos más analgésicos, más potentes y más fáciles de disolver en el organismo y por tanto pues el efecto es muchísimo mayor. Es por eso que en 1957 lo que hace es que se sintetiza la fenoperidina y eso quiere decir que se logra obtener una droga que es muchísimo más potente que la morfina y la meperidina. Entonces, a finales de los años 50, lo que hacen es justo crear estas nuevas moléculas y es ahí cuando ya se introducen ese tipo de drogas en Europa, pero todavía no en Estados Unidos, como un analgésico justo de uso anestésico, que es lo que comentabas tú. Que obviamente el inicio es muy rápido, la duración es muy corta, pero incluso todavía actualmente se sigue usando en Europa. ¿Qué es lo que va pasando entonces? Que llega el fentanilo. Ya en estos años lo que se hace es que se sintetiza por primera vez justo el mismo doctor con sus colaboradores y entonces ya empieza a tenerse el fentanilo disponible por vía oral. En 1963 es cuando entonces se utiliza ya de manera clínica en Europa por primera vez como un analgésico intravenoso, porque sabemos que el fentanilo tiene muchísimas otras vías de administración. ¿Okay? Entonces en el 68 es cuando en Estados Unidos, ahora sí, se empieza a ocupar, pero obviamente no hay como tal una regulación ni una autorización. Y bueno, pues ese ha sido el recorrido del fentanilo. Ya en el 68 sí se empieza a usar por vía intrarrectal. En los 90 ya empieza a haber esta administración por medio de los parches. Y en la actualidad, bueno, ya sabemos que es un opioide analgésico que se ocupa de manera quirúrgica. Y aquí viene esta diferencia. ¿Cuáles son los opiáceos y cuáles son los opioides? Ok, conocemos como opiáceos lo que es la heroína, la morfina, obviamente el opio, la codeína, la hidrocodona, la desmorfina, oxicodona, etc. Esos son opiáceos. ¿Cuáles son los opioides?
ahí justo entra el tramadol, el fentanilo y todos sus derivados. ¿De acuerdo? Entonces, del opio se derivan estos, algunos, ¿no? La morfina, que es viene del opio, pero es heroína sintética, la codeína, la tebaína y la papaverina. Y de aquí, de los opioides, es de donde viene el fentanilo, que son opiáceos y todos sus análogos sintéticos, que pueden en ese caso ser semisintéticos o completamente sintéticos. O sea, semisintéticos que sí se agarra una parte del opio, ¿no? Y se mezcla en laboratorio, y los que de plano sí son hechos totalmente en laboratorio. Y que obviamente sus mecanismos de acción pues son muy similares a la morfina. ¿Para qué se usa? Pues lo que decíamos, como analgésicos en el tratamiento del dolor crónico o agudo, o como un analgésico durante las cirugías. Bueno, estos son los que yo les comentaba, algunas de las presentaciones con las cuales vienen el fentanilo, la metadona, ¿no? En pastillas. Y bueno, en sí, ¿qué es el fentanilo? Ahora sí, vámonos de lleno a lo que es el fentanilo. Les comentaba, es un opioide analgésico sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es uno de los opioides más potentes que están disponibles para uso médico en nosotros, personas, y su potencia la hace muy atractiva para los practicantes, porque además no es posible detectarla por su aspecto o su olor. O sea, pasa muy desapercibido. Yo recuerdo, y les comparto algo, en algún momento me tocó ver a un paciente justo que consumía opio, ¿no? Y es tan fuerte el síndrome de abstinencia, porque además pues estamos hablando de uno de los analgésicos más potentes, que les duele hasta el cabello. O sea, es un dolor que no soporta ni siquiera ponerse ropa interior. O sea, por eso el síndrome de abstinencia en el consumo de cualquier analgésico, bueno, en este caso fentanilo, morfina, heroína, es muy fuerte, porque no hay algo más fuerte que les disminuya el dolor. ¿Cuáles son los nombres coloquiales o más comunes que tiene fentanilo? Son muchísimos, pero estos son como los que más se llega a escuchar: es Apache, China Girl, China Tiger, China White o Dance Fever. Son como los principales que podemos llegar como de pronto a escuchar. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, a veces en consulta sí llegan a referirlo así, no dicen consumo fentanilo, ¿no? A veces algunos lo llegan a referir desde esos nombres. Por la producción en la que se hace el fentanilo, se puede presentar de manera farmacéutica y de manera fabricada, obviamente, de forma ilícita. Ambas, a veces por el uso, es que se vuelve esta justo de manera ilícita. ¿Okay?